Para hablar de la enfermedad renal, es necesario recordar, hacer un poquitico de retrospección hacia la fisiología del riñón y, de acuerdo con la fisiología, mirar cuáles son las causas o los problemas que causan, desde el punto de vista de la patología, o cuáles son los problemas que causan la disfunción en cada uno de los aspectos del riñón, la siguiente. Bueno, los aspectos que tiene la función renal están relacionados con la excreción de sustancias y dentro de ellos principalmente los nitrogenados y algunas sales, aniones como los fosfatos o los sulfatos en forma de fosfato ácido o sulfato ácido para regular la homeostasis del pH. La siguiente. Ya hemos mencionado el equilibrio ácido-básico, pero también es fundamental la regulación de los electrolitos y del volumen sanguíneo. Finalmente, tiene también el riñón algunas funciones endocrinas, dentro de las cuales está la producción de la eritropoyetina para el mantenimiento del nivel normal de glóbulos rojos y la secreción de una hormona que es fundamentalmente la renina, fundamental en el eje de la producción de la angiotensina y de la aldosterona. Siguiente. No, la anterior. Estas funciones las ejerce el riñón a través de qué propiedades: la capacidad de filtración de sustancias, que se hace a nivel específicamente del glomérulo, la capacidad de reabsorción de sustancias y de secreción, dos funciones que se hacen a nivel tubular: la regulación endocrina y la regulación de la tensión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, se hace a través de la producción de unas hormonas, como la eritropoyetina, o de unas sustancias que se producen en el aparato yuxtaglomerular. La siguiente. Entonces, la filtración glomerular implica que en la arteria, hablemos primero de cómo está constituido la nefrona. El riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas cada uno, o sea, unas 2 millones de nefronas en promedio los dos riñones. La unidad funcional está constituido por la nefrona, que es a su vez constituida por la arteria aferente, el ovillo glomerular, la arteria eferente y el sistema tubular, constituido por el túbulo contorneado proximal. No sé si el doctor Borque me puede ayudar señalando las partes con una flechita. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su porción descendente, su porción ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Recordemos que este es un esquema relativamente rígido en donde tenemos estirado el glomérulo, porque todo esto conforma una maraña con múltiples interacciones entre una parte y otra, estando el túbulo colector en íntima relación con el glomérulo, con el penacho glomerular, y por consiguiente transmitiendo información exactamente. Eso lo veremos enseguida en detalle en una diapositiva más directa. Pero esta diapositiva me interesa por el tema de la filtración fundamentalmente. Si vemos en la arteria aferente punticos de colores rojos y azules, una vez que entran al glomérulo, vamos a ver que una parte de los punticos son filtrados, tanto rojos como azules, en la cápsula de Bowman y posteriormente en el sistema tubular. Pero tengan en cuenta que no todas las sustancias son filtradas, sino solamente una parte. La parte que es filtrada es un ultrafiltrado del plasma y está compuesto prácticamente por los mismos elementos que contiene el plasma, excepto las proteínas o la albúmina fundamentalmente. La otra parte de esos punticos rojos y azules o de los elementos del plasma pasa a través del glomérulo y sigue por la arteria aferente para continuar en la circulación general. Si ustedes ven la concentración de partículas en la arteria aferente y la concentración de partículas en la arteria eferente, verán que ha disminuido dicha concentración. Es decir, que las partículas se han depurado. Pasa
algo semejante a lo que ocurre en la universidad. Entran 70 personas, 100 personas, 200 personas y sale una cantidad mucho menor. Si fueron 200, pueden salir 100, 70, 50, 60, dependiendo de varios aspectos. Pero ocurre exactamente lo mismo. Unos estudiantes, los que se desempeñan bien, logran pasar al otro lado, y otros, los que no lo logran, son filtrados y eliminados. Esto se llama la filtración glomerular, también conocida como depuración glomerular, que en el caso de nuestro, del ser humano y de casi todos los animales, se mide a través de la detección de la creatinina en la sangre y de la creatinina en orina, con una técnica que se puede hacer mediante una fórmula que se llama la depuración de creatinina. La siguiente. Para que se produzca la filtración glomerular, se requiere pues una adecuada anatomía y una adecuada fisiología de la barrera de filtración, constituida por el endotelio capilar de los vasitos que constituyen el ovillo, la membrana basal, que está en íntimo contacto con este endotelio, las células epiteliales, que están en la cápsula de Bowman y que tienen dos partes. Unas células están en la parte visceral en íntimo contacto con la membrana basal a través de unos pedicelos o podocitos, y otras están en la parte periférica o parietal de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman en sí, que en un pequeño espacio donde se va a acumular, o no se va a acumular, sino que va a ser como un reservorio transitorio mientras la orina pasa hacia el túbulo, y el sistema tubular. La siguiente. En un detalle mucho de microscopía, mucho más cercano, podemos ver la arteria aferente, el ovillo glomerular, los vasos dentro de ese ovillo, con sus células endoteliales. Entre estos vasos se encuentra una sustancia llamada mesangio o sustancia mesangial en color azul, que no es más que una prolongación de la sustancia que compone también la membrana basal del endotelio. La membrana basal del endotelio aquí no la podemos ver porque en rojo vemos las células endoteliales. La membrana basal estaría rodeando cada vasito, y en amarillo vemos la parte visceral de las células epiteliales de la cápsula de Bowman, o sea, los podocitos, que veremos enseguida en una fotografía mucho más cercana. Vemos el espacio de la cápsula de Bowman y las células parietales de la cápsula de Bowman. En la arteria aferente y en la parte de su ingreso al ovillo glomerular vemos unas células coloreadas aquí en rojo llamadas células yuxtaglomerulares, que es donde se produce la renina y hay una serie de receptores que permiten detectar una disminución de la presión arterial, por ejemplo en la arteria aferente, o una disminución de la concentración de sodio en el túbulo distal, que se señala aquí en amarillo. El túbulo distal que presente una disminución de la concentración de sodio va a producir unos efectos en las células especializadas que están en contacto con las células yuxtaglomerulares para inducir la producción de la renina específicamente. Y una vez se produce la renina, se produce una cascada de activación hormonal que va a conducir a un aumento de la presión arterial para mejorar la presión de filtración o la presión de la presión que viene a través de la arteria aferente, y una liberación de otra hormona que se llama la aldosterona, que va a producir un aumento de la absorción de sodio en el sistema tubular. La siguiente. Aquí un detalle más cercano del endotelio, la célula endotelial en azul, tiene fenestraciones, se alcanzan a ver pequeñas soluciones de continuidad. La membrana basal se ve en negro, y los podocitos, solo ponemos la capa visceral, ya no la parietal, de la cápsula de Bowman. Son células relativamente grandes que tienen múltiples prolongaciones que se entrelazan unas con otras, pero que dejan espacios suficientes para crear una especie de
de malla o de filtro para permitir o retener que las sustancias pasen a través de esta membrana de filtración. En rojo vemos el mesangio, que como les dije antes, es una prolongación de la membrana basal, pero que tiene unas células normalmente, dentro de ellas células mesangiales o células y también algunos macrófagos, porque es donde se va a producir los efectos de retención de procesos inflamatorios o infecciosos en el glomérulo. La siguiente. Bueno, todavía con mayor amplificación, en el círculo negro vemos en rojo las células endoteliales, en verde las partículas plasmáticas y de la sangre que van circulando. Recuerden que en la sangre va pues las células sanguíneas y además una serie de sustancias incluyendo hormonas, proteínas, electrolitos, etcétera, creatinina, urea. La forma como algunas de las partículas pasan a través de las fenestraciones del endotelio, de las soluciones de continuidad del endotelio, pasan la membrana basal y luego pasan el filtro que producen los pies de los podocitos. Normalmente, repito, lo que suele pasar es un ultrafiltrado del plasma y tiene la misma composición de plasma, excepto por la parte de la composición celular y de las proteínas. Normalmente, en un minuto, llega al riñón, pasemos a la siguiente. Una 25% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, recordemos, es de aproximadamente 5 litros por minuto en un adulto de 70 kilos. Y el 25%, la cuarta parte del gasto cardíaco, pasa cada minuto por el riñón, es decir, unos 1.250 centímetros cúbicos. De esos 1.250 centímetros cúbicos vamos a asumir, si el doctor Borque me ayuda con la flecha en las bolas verdes, ahí están pasando los 1.250 centímetros cúbicos. De esos 1.250 centímetros cúbicos, solamente se logra filtrar más o menos el 10%, es decir, unos 120 centímetros cúbicos, dependiendo de la masa corporal del paciente y del género del paciente, de la actividad física, etc. Entonces, en la flecha azul nos muestra la cantidad de de ultrafiltrado que puede pasar a la cápsula de Bowman, que viene siendo aproximadamente 120 mililitros cada minuto. ¿Y cómo puede pasar ese ultrafiltrado? A través de esa barrera que es relativamente compleja. Tiene las células endoteliales, la membrana basal y el epitelio. Pues pasa a través de un juego de presiones que está constituido por la presión hidrostática de los capilares, que en el caso del capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio, que tiene que luchar contra la presión hidrostática que hay en el interior de la cápsula de Bowman, que es de 15 milímetros de mercurio. Es decir, que hay un gradiente a favor de la presión hidrostática de 45 milímetros de mercurio. Sin embargo, las proteínas plasmáticas en verde ejercen una presión de atracción sobre las moléculas de solvente, o de líquido o de agua, que es cuando está normal la cantidad de proteínas en la sangre, de 25 milímetros de mercurio. Es decir, que esta presión de 25 milímetros de mercurio va a apoyar la presión de la cápsula de Bowman. Sumadas nos dan unos 40 milímetros de mercurio que van a tratar de contrarrestar la presión hidrostática de 60 en el capilar. En todo caso, esta diferencia de presión o gradiente de presión está a favor del capilar y permite que el microfiltrado se produzca. Pero ese microfiltrado tiene unas limitaciones, puesto que el tamaño de las fenestraciones del endotelio es más bien pequeño. El tamaño máximo es de unas 70 kilodaltons, o sea, 70 kilodaltons, o sea, 70 daltons, lo que hace que las moléculas que sean de mayor tamaño a los 70 kilodaltons no puedan pasar por esta barrera. Son filtradas ya por las fenestraciones del endotelio, ya por la membrana basal o ya por la malla que produce
la red de podocitos que hay en el epitelio de la cápsula de Bowman. La albúmina, sin embargo, tiene un tamaño menor de 70 kilodaltons, solamente tiene 67 kilodaltons, o sea, 67 daltons, y por consiguiente podría pasar fácilmente a la cápsula de Bowman o al filtrado glomerular. No obstante, en la membrana basal y en las células, cerca de la pared celular, existen cargas negativas producidas por proteínas fundamentalmente que rechazan las moléculas cargadas negativamente, como son la albúmina, porque ya saben ustedes, negativo con negativo se repele. Entonces, normalmente, aunque la albúmina es de menor tamaño que las fenestraciones, no se filtra en la membrana glomerular. No obstante, cuando la membrana está alterada por un proceso inflamatorio o por un proceso que modifique las capacidades de las cargas electrostáticas que impiden su paso o aumentan el tamaño de los poros, la albúmina puede filtrarse y puede aparecer en la orina. Normalmente en el examen de parcial de orina no debe aparecer albúmina. Nuestros dos pacientes tenían, recordemos, el primer caso una cruz de proteína y el segundo caso 3 cruces. La siguiente. Una vez se ha filtrado el plasma o la sangre, pasa a la cápsula de Bowman, como les dije, unos 120 cc por minuto de líquido. Posteriormente, en el túbulo contorneado proximal se produce una absorción de una cantidad muy importante que corresponde a por lo menos 80 o 90 centímetros cúbicos de los que se habían filtrado, de manera que a la porción ascendente del asa de Henle solo llegan 30 centímetros cúbicos de ese filtrado glomerular a través de la reabsorción. Pero también se produce, ¿qué más se reabsorbe aparte del agua o del líquido? Se reabsorben sustancias, fundamentalmente la mayor parte del sodio, prácticamente la totalidad del potasio. También se absorben otros iones cargados, ya sea aniones o cationes. Y posteriormente, en túbulo contorneado distal, se secretan también algunas sustancias como la creatinina, como la histamina, como algunas cationes y aniones como los sulfatos y los fosfatos. Bueno, entonces eso nos va a dar lugar a la composición final de la orina cuando llega al túbulo colector, o bueno, no final, al túbulo colector. Entonces solamente llegaría 30 centímetros cúbicos, que es más o menos lo mismo que llega a la porción ascendente del asa de Henle, pero en el túbulo colector, si quiere, pasemos a la siguiente. A través del sistema de contracorriente se produce una mayor concentración de la orina y finalmente lo que sale hacia las papilas renales solamente es de 1 a 2 centímetros cúbicos por minuto, porque se produce en el túbulo colector una gran absorción del agua. Yo no sé si esa diapositiva quedó muy oscura, pero yo no la veo muy bien en mi computadora. Lo cierto es que en la porción descendente del asa de Henle se produce una importante absorción de agua, que está dada por la atracción que producen las moléculas de sodio que se han absorbido en la porción ascendente del asa de Henle, produciendo una mayor concentración progresiva de la orina desde la corteza del glomérulo hasta la porción medular, que es donde queda la porción delgada del asa de Henle, llegando a un máximo de 1200 miliosmoles. Pero posteriormente también hay una modificación de la concentración de agua en la medida que vuelve otra vez hacia la corteza y de la osmolaridad, para finalmente llegar a una concentración en el túbulo colector de entre 600 y 1200 miliosmoles. De manera que tenemos la filtración, la absorción o resorción, la secreción y finalmente la concentración de la orina por el mecanismo de contracorriente. Vamos a pasar a la siguiente. En cuanto a las funciones hormonales, ya habíamos hablado de la producción de la renina por el aparato yuxtaglomerular, cuya acción fundamentalmente
doctor Borges, para ver si me nos señala la renina, ahí a mano izquierda, es, ay, no, devolvámonos. Es el clivaje o la división del angiotensinógeno, eso, buenísimo, que se produce en el hígado, también en el riñón, en células grasas y en cerebro, pero principalmente en el hígado. Al clivar o al dividir el angiotensinógeno, produce la angiotensina 1, que posteriormente, a través de la circulación sistémica, a nivel pulmonar, es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 tiene como efectos fundamentales una vasoconstricción y una acción en las glándulas suprarrenales para la producción de aldosterona. La vasoconstricción va a elevar la tensión arterial, la producción de aldosterona va a producir absorción de sodio en intercambio con potasio y el efecto final es un aumento de la presión arterial. De manera que, si volvemos a mano izquierda, el estímulo fundamental, el estímulo fundamental para el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona es un descenso de la presión arterial o un descenso en la concentración de sodio, como dije al principio, en el túbulo contorneado proximal que pasa por el aparato yuxtaglomerular. La siguiente. Uy, esto quedó raro. Esta diapositiva quedó rara, ¿no es cierto? Está difícil de entender. Pero si ustedes miran con claridad, hay un cierto orden. Señalemos el número 1, arriba. Número 1. Bueno, luego hay una serie de instrucciones. El número 2, justo a la derecha, se va. Yo creo que con la flechita ahí, exacto. El número 3, 4 y 5. Hay 5 instrucciones claramente establecidas en esta diapositiva, que parece muy compleja, como va a parecer complejo, y veremos enseguida, la clasificación y el estudio de las diferentes afecciones del glomérulo. No obstante, si seguimos un orden, vamos a poder encontrar estos números y las diferentes subagrupaciones de cada número. La siguiente. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad renal? Hay una mnemotecnia que usamos mucho en la clínica que nos sirve no solamente para la enfermedad renal, sino para todas las enfermedades y que nos permite encontrar cuáles son las principales causas nosológicas y patológicas que pueden afectar un órgano. Esta mnemotecnia ustedes ya la conocen, se conoce con la palabra vitamins, un acrónimo, siendo cada letra un indicativo de qué tipo de problema puede tener el paciente. La B corresponde a trastornos vasculares, como podría ser, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal. La I a enfermedades infecciosas, como por ejemplo podría ser la glomerulonefritis postinfecciosa. La T a trastornos tóxicos o metabólicos, como puede ser en cuanto a los tóxicos, la toxicidad por medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o como los aminoglucósidos, antibióticos aminoglucósidos, o como la diabetes mellitus en la parte de metabólicas. Aunque más adelante veremos una M donde podemos también poner los problemas endocrinos como la diabetes mellitus. La A correspondería a enfermedades autoinmunes que afectan el riñón, dentro de ellas el lupus eritematoso, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Goodpasture, por ejemplo. La M corresponde a enfermedades neoplásicas que favorecen o que predisponen al paciente a tener enfermedad renal o metástasis, entre ellas los linfomas, el tumor de Wilms, por ejemplo. La I corresponde a causas iatrogénicas y ahí podemos volver a poner las tóxicas producidas por medicamentos. Incluimos los medios de contraste para la toma de radiografías con contraste o las producidas por la ingestión de venenos o sustancias
que tienen actividad tóxica no medicamentosas para el riñón. Causas neurodegenerativas, en el caso del riñón, allí podríamos acoplar también las alteraciones reproducidas por la hipertensión arterial, que también son vasculares, o sea, ahí se mezclan un poquitico los dos conceptos, o las relacionadas con diabetes, que producen unos daños que vamos a llamar degenerativos, pero son más que todo cambios en la morfología del tejido renal, como la esclerosis y la cicatrización. Y otras causas sistémicas, la hipotensión arterial, la anemia severa, bueno, eso más o menos para resumir cómo podríamos enfocar unos diagnósticos diferenciales basados en la mnemotecnia Vitamins. La siguiente. Entonces, ese desorden tan tremendo que teníamos en la diapositiva que les mostré de los sistemas de expresión o textos narrativos, bueno, es el que enfrentamos cuando llegamos al paciente y decimos, ¿cómo vamos a clasificar nuestro paciente con enfermedad renal? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Lo primero que tenemos que hacer es, de pronto, utilizar esa mnemotecnia Vitamins para decidir por qué lado, por qué corriente o por qué cauce vamos a enfocar el diagnóstico. Vamos a poner la siguiente. Y entonces, para poder hacer eso, tenemos que, clic, por favor, tenemos que establecer que para estudiar la enfermedad renal tenemos que definir unos síndromes funcionales que pueden ser de origen prerrenal, renal o posrenal, que pueden producir ya lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. Pero que también tenemos unos síndromes que son, aunque van a producir trastorno funcional, son relacionados con el tipo de problema que hay en el glomérulo y son los problemas inflamatorios y o degenerativos que van a conducir a diferentes clasificaciones. Una, la más sencilla de todas, es la evolutiva, permitiéndonos dividir las enfermedades renales en agudas y en crónicas. La clasificación etiológica, dependiendo de la causa última que produce la afección glomerular. Existe también una clasificación histopatológica de acuerdo a los hallazgos en el microscopio de luz, en la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica. Siguiente. Y una clasificación clínica o sindromática de las enfermedades inflamatorias o degenerativas. Entonces, devuélveme el anterior, por favor, un momentico. Está el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Desafortunadamente, en la práctica cotidiana se entremezclan unas clasificaciones y otras. Y entonces, entre más claro tengamos que esto que está aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, clasificación evolutiva, aguda o crónica. Vamos a decir un ejemplo, glomerulonefritis, aguda o crónica. Por etiología, entonces digamos que sea un lupus. Por histopatología, hay unos cambios específicos que son característicos de cada una de los noxas o enfermedades sistémicas que pueden producir el daño en el riñón. Y están caracterizados por cambios que se pueden detectar en el microscopio de luz, en la inmunofluorescencia o en la microscopía electrónica. Entonces vamos a decir que hay unas glomerulonefritis que son proliferativas, cuando hay muchas células inflamatorias, o que son membranosas cuando el daño no es por células inflamatorias, sino por anticuerpos en la membrana basal o en el mesangio, por ejemplo. Y que todas estas enfermedades de esos tres primeros grupos de clasificación van a conducir a unos síndromes clínicos, que son el síndrome nefrítico o el síndrome nefrótico, que al final van a eventualmente llegar a una lesión renal aguda, a una enfermedad renal crónica, o pueden curarse y volver a la normalidad también con el tiempo. Ahora sí, la siguiente. Volvemos entonces a nuestra dificultad para entender la mezcla de clasificaciones y poder unificar
con precisión de qué se trata cada situación. Vamos a tratar entonces de organizar esta diapositiva tan complicada, pero que si nosotros seguimos los algoritmos o seguimos las flechitas por donde nos indica que debemos seguir, vamos a encontrar muy seguramente cuál es el diagnóstico diferencial. Es como cuando nos bajamos en el aeropuerto de Orlando o de Miami o cualquier ciudad que no conocemos y al principio nos sentimos perdidos y con dificultad de para dónde seguir. Si nosotros miramos bien la nomenclatura, los letreros que hay en todas partes en ese sitio, vamos probablemente a llegar aún sin tener un GPS a nuestro destino. La siguiente. Entonces aquí vamos a tratar de enumerar algunas de las entidades que causan enfermedad renal, o sea, la clasificación etiológica, al lado de los cambios que se observan en la microscopía de luz. Es frecuente que tengamos dificultad para establecer en nuestra mente cuál es la diferencia entre difuso, focal, global o segmentario. Esta diapositiva la pongo para que, no sé, la tengamos en el teléfono tal vez, y cada vez que nos digan en un examen de patología hay un compromiso segmentario, sepamos que en el glomérulo no todos los aspectos del mismo, del glomérulo, es decir, no solamente no hay daño del epitelio, el endotelio y la membrana basal, sino que hay daño de una de las partes y no de todas las ovillos o todos los arteriolas que constituyen el ovillo, sino solamente de una parte, y eso lo vamos a llamar segmentario. O cuando está dañado todos los componentes de los compartimientos del glomérulo, vamos a llamarlo global. Entonces, pueden decirnos que se trata de una glomerulonefritis global, cuando hay daño de todos los componentes del glomérulo, o segmentaria, cuando solamente es una parte de los mismos componentes de los compartimientos renales. Ahora, en cuanto a los números de glomérulos que están comprometidos, el número de glomérulos en esa determinada biopsia, o sea, en el riñón mismo, se puede encontrar que están comprometidos todos los glomérulos o solamente un glomérulo. Nos van a reportar, se observaron 10 glomérulos, todos están comprometidos. Entonces vamos a hablar de una glomerulonefritis con compromiso difuso. Pero nos van a decir, en cambio, de los 10 glomérulos solamente hay uno comprometido. Entonces van a decirnos, el patólogo, se trata de un compromiso focal. En general, se habla de difuso cuando hay un compromiso de más del 50% de los glomérulos biopsiados. Bien, ahora bien, ¿cuáles son las entidades que pueden producir estos cambios en los glomérulos? Globales, segmentarios, difusos o focales. Pues hay causas o enfermedades primarias y enfermedades secundarias. Vamos a mencionar, inversamente a lo que está en la diapositiva, primero las enfermedades secundarias. Dentro de ellas, las más comunes y que con más frecuencia vemos son el lupus eritematoso, la diabetes mellitus y con menos frecuencia las que están enumeradas enseguida. Dentro de ellas, no será raro ver púrpuras de Henoch-Schönlein y ocasionalmente alguna endocarditis bacteriana que produce una glomerulonefritis infecciosa también. Hay algunos trastornos hereditarios como el síndrome de Alport, la enfermedad de la membrana basal fina o la enfermedad de Fabry. Y dentro de las glomerulopatías primarias, pues no las voy a mencionar todas, vamos a encontrar con alguna frecuencia la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Fíjense que ahí en ese término estamos mezclando una clasificación etiológica, una clasificación patológica, porque nos habla de las características de la microscopía de luz y electrónica, que es la proliferación celular, y una característica evolutiva que es aguda, pero también puede ser crónica. También, en cuanto a la participación de número de glomérulos, en este caso nos hablan de que es una participación difusa. Etiologías, muy frecuentemente de origen infeccioso, como la postestreptocócica, algunas como la no postestreptocócica, pero posinfecciosa,
como es la nefropatía por IgA, que se menciona en la parte final de esa lista. Y allí pues un sinnúmero de otras alteraciones que pues toca tener más que todo en un listado, porque el diagnóstico no lo hacemos nunca clínicamente, ese diagnóstico etiológico lo hacemos es una vez que tenemos una biopsia del riñón que nos describe específicamente todas las diferentes modalidades de clasificación que hemos mencionado antes. Es decir, si es agudo o si es crónica, si es una glomerulonefritis o si es una glomerulosclerosis, o si es una nefropatía por IgA que afecta principalmente el mesangio. Eso en punto a la etiología. En punto a la eh, histopatología, si hay semilunas, si hay jorobas, si hay infiltrado de la membrana basal, si hay daño endotelial o si hay daño epitelial. También nos lo va a decir la biopsia. Y finalmente, lo que nosotros vamos a diagnosticar es el síndrome clínico, que es lo que vamos a entrar en detalle en esta clase. La siguiente. Bueno, retomando el tema, vamos a nuestra clase, que es la enfermedad renal, con la producción de los síndromes nefrítico y nefrótico el día de hoy y mañana, eh, la, eh, la lesión renal aguda y la enfermedad o insuficiencia renal crónica. La siguiente. Yo creo que vamos a dar una pausita pequeña, ¿qué hora son? Las 11:45. Sí, prefiero porque esto está un poquito pesado. Una pausita de 10 minutos y volvemos entonces a las 12. Listo, profesor. Para listar. Gracias. Listo, 12 nos vemos. Gracias. Tratando la aplicación, lo mejor es manejar un esquema que se adapte a todos, o a la gran mayoría de los recicladores.
¿Listo, profesor? Sí. José, una Señor, pregunta. dígame. ¿El viernes ellos que tienen de programa? ¿O el jueves? Jueves y electro. El jueves tienen con Monchis Electro, el viernes tienen conmigo líquidos y electrolitos. Chévere. Que usted ya, pues, me deja el 80% del camino aunado para yo llegar solamente a decir, eso ya lo dijo el doctor Ortiz, clase por vista. Bueno. Ok. Listo. Entonces, la pongo porque es que no puedo tener las dos cosas activadas, el Listo, micrófono tranquilo. y todas esas cosas, entonces no me vaya a preguntar para el concepto porque me toca salirme. Bueno. Chao. Póngale en las dos manitos que están así, ¿Cómo así? en el retomamos. Ah, ya. Yo iba a decir dos manitos, ¿cuáles? Ok, ya. Pero no me sale la pantalla. ¿Me vuelvo a salir o qué hago? No, que espere 5 minutos, ya le debe estar por aparecer. Ya. ¿Ya la vio? Sí. Listo, doctor. Arriba, eso. Bien. Cuando empezamos, mostramos dos casos clínicos. Y aquí me gustaría contar con, bueno, tal vez voy a pasar las primeras diapositivas. Y después de eso vamos a contar con la participación de dos de los estudiantes, con la ayuda del doctor Borges, para que nos dé una contestación de las tres preguntas que hicimos. Recordemos cuáles eran las tres preguntas. La primera, ¿cuál es la filtración glomerular en cada caso? La segunda, ¿cuáles son los tres exámenes que haríamos si nos llega un paciente de estas características, después de estos que ya tenemos? Y la tercera es, veamos cuál es el diagnóstico diferencial principal y tres diagnósticos aleatorios o secundarios. Nos volvamos otra vez a la segunda parte de la... Ah, bueno, está bien, quedan los casos, recordémoslos. Esto lo iba a hacer al final, pero me pareció mejor en el intermedio recordar los casos, estar atentos a las preguntas y al final nuevamente mirar cuáles son las respuestas. Si podemos en este momento, doctor Borges, seleccionar dos estudiantes al azar que nos cuenten las tres respuestas. Faltaba más, profesor. La próxima vez lo haremos con un sistema de votación que mida los porcentajes, pero no sé cómo hacer eso. Si alguien me ayuda después a hacerlo, pues sería bueno. Listo. Daniel Alonso García. Daniel, a favor de activar el micrófono y contarnos su opinión. Daniela. Este es el momento donde todos dicen que se me cayó el internet, que es que no sé qué. Entonces la damos por evaluada. Entonces, Giselle Valeria. Ahí apareció Daniela. Sí. Se acaba de... Internet. Giselle Valeria Gómez. Miren, esto no es para rajarlos, queridos estudiantes. Es más, de hecho pueden tener abiertas varias ventanas en su computador para que se ayuden, pero la idea es que ejercitemos el pensamiento lógico, la estructuración de las ideas para enfocar un caso, como si estuviéramos en la clínica viendo pacientes. Bueno, un voluntario, ¿quién quiere hacerlo? No. Me parece, José Vicente, que Bueno, sí. Daniela por lo menos estaba presente y algo dijo que no tenía, que tenía problemas. Pero escojamos otro y hacemos los que no, porque no sé si es que no están. Listo, Juan Esteban Hernández.
Miércoles, como que estoy hablando para dos. Sí, porque como que dejaron el computador prendido y nadie más, y todos se fueron. Se fueron a hacer ejercicio. Pues que se evalúe, propongo que se evalúe y que eso sea un punto del examen y los que no estén presentes en el momento, o sea, tampoco la idea es que se conecten y no estén en la clase, ¿no? Grave sería, ¿no? Esa parte nos toca verificarla de alguna manera. Pues en el examen, Doc. Sí. José David Barrera, Josué. Busquemos 10. Dependiendo del porcentaje de presentes y que contesten, hacemos el porcentaje de dificultad Ujú. del examen. Tocaría, ¿no? Sí. Ahí está José David. Activa el micrófono, Josué. Pero bueno, ya me di cuenta que no es necesario ni siquiera el micrófono, sino también puede ser Por el chat. por el chat. Sí. Con un agravante que es que estos jóvenes son expertos en diagnóstico sindromático. Bueno, el primer caso puso él, tasa de filtración 62. ¿En el primero o el segundo caso? Tal vez el segundo, ¿no? Está bien. ¿No puedes poner la presentación así no sea en pantalla completa, José? Ujú. Pues vamos a los casos. Ahí se ve. Creo que la respuesta que él dio es para el Sí, segundo caso. señor. El tema de hoy, más que el análisis del grado de enfermedad renal, es que aprendan a usar herramientas que vamos a usar todos los días, como la estimación de la filtración glomerular o la depuración de creatinina con diferentes fórmulas, que las tienen ustedes ahí a la mano en su computador o en su teléfono, y que seguramente es la que están usando para calcular la filtración glomerular en estos dos casos. Josué David, por favor, ¿nos indica si es el primer caso o el segundo del que estás hablando? Ah, el segundo caso, sí. Pongamos como primer diagnóstico diferencial síndrome nefrótico. Bueno, invirtió el orden de las respuestas, ahora nos falta que nos diga qué exámenes va a hacer para hacer el diagnóstico. Y es en los dos casos, ¿no es cierto? O sea, son 6 respuestas. Depuración o filtración, que son términos más o menos sinónimos, ¿no? Gracias, José Vicente, por la ayuda con las preguntas. ¿Cuál es el síndrome y cuáles son los exámenes de diagnóstico que haríamos enseguida? Esta es la tercera pregunta. Qué bueno poder hacer esto. A esa modificación de la diapositiva le podemos hacer una técnica de ocultamiento para la próxima sesión, ¿no? Sí, señor. Sí, una. ¿Qué hay? Aquí una vez. Listo. Quedaría así. Bueno, de nada serviría que yo invite al doctor Borges o a la doctora Mónica a aburrirse acá oyendo esto si no me ayudan con más preguntas que crean que podamos, más flechas que podamos lanzar al público. Venga, en serio, no, de los estudiantes me preocupa 4. Josué David. ¿En qué va José David? 62.4, síndrome nefrótico, cuadromático. 62.4. Nefrótico ¿No? y hemograma. Bueno, me gustó haber hecho eso en este momento porque
me permite disminuir la rigidez que me sentía muy rígido hasta ahora, porque exponer los conceptos que ya ellos conocen, pues a veces, no sé, es un formato rígido. Ana Caicedo, venga. Eso, Daniela. Daniel Alonso. Daniela puso que en el primer caso la filtración es de ¿cuánto? 53.9. 10. Está muy bien. Ahora me dicen qué fórmula usan y qué fórmulas conocen. Porque eso lo tenemos que hacer todos los días en la clínica, todo el tiempo. Caso 1, eso. El diagnóstico sí está complicado, ¿no? ¿Quién escribe? José David. Esto que estamos haciendo acá es más o menos lo que hacemos con mucho más frecuencia, pues la pregunta va todo el tiempo de toma y dame en la clínica. Y entonces les voy a enseñar cómo es que uno pregunta en la clínica. Dice usted. ¿Cierto? ¿Cierto por qué? Sí. Y en ese momento uno nota una segregación rápida de angiotensina 2, vasoconstricción, palidez mucocutánea, ¿cierto? Sumado a unos efectos colinérgicos. Bueno, ¿qué pasó con Josué David y con Daniela, que no siguieron contestando? ¿Me desconecté yo o quién? No, ahí está Miguelito, está todo bien. Yo no sé, todos, o sea, se dañaron 71 micrófonos en este momento. Sí, la tecnología está mal, no, tienen que mandar a revisar, como yo también tengo que mandar a revisar mis dos computadores, a ver cuál sirve. Pero, profe, sigamos, porque así no se puede, porque si ellos no van a participar y no tienen nada, pues se vuelve harto tener que cumplir con una clase. Bueno, esto nos indica que síndrome nefrótico creería lo que es el primer caso. Bueno, yo sí creo, José Vicente, que esto nos sirve para una reflexión, porque de qué tenemos que hacer, porque algo está pasando, ¿no es cierto? Bien. Sí, señor. Pues qué pena que lo interrumpa, Doc, pero me parece muy triste porque no hacen sino quejarse y pues se les están dando las clases, las herramientas. La única diferencia es que no están todos sentados en el salón y si no están participando, pues yo lo comentaré con el doctor Hamann y nos tocará tomar medidas al respecto porque la idea no es que nosotros perdamos el tiempo preparando clases, dándolas y que ellos no estén haciendo presencia. Para nosotros tres, pues, y Daniela y Josué Vicente, son Josué, David. Sí, es un poco triste. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad renal? No es difícil, si conocemos cuáles son las funciones del riñón que mencionamos en la primera parte de la charla, establecer si se daña o si funciona mal una u otra de las diferentes funciones. ¿Qué nos puede pasar? La siguiente. Entonces, en punto A, la filtración misma es inherente, una función fundamental en la regulación del volumen intravascular y urinario, donde también tiene que ver la absorción y la secreción de acuerdo a los volúmenes que mencionamos. 1.25 litros de gasto cardíaco, 120 centímetros cúbicos o mililitros minuto de filtración glomerular normal, 30 centímetros al asa distal y al túbulo colector y 1 centímetro ya a la papila o a la orina propiamente dicha, 1 centímetro por minuto. Bueno, entonces el punto de la regulación del volumen intravascular y urinario, ¿qué puede ocurrir? Que no haya adecuada filtración o que haya una absorción inadecuada de sodio o una concentración inadecuada de sodio. Eso también tiene que ver con la regulación electrolítica de sodio, potasio. El magnesio, borrémoslo, tal vez se me fue ahí, no sé por qué, toca borrarlo de la diapositiva, pero un aumento del sodio intravascular implicaría un aumento de la absorción del agua
de los tejidos y un aumento de la volemia. Y una retención de la filtración o una disminución de la filtración también implicaría una retención del volumen. Al haber una retención del volumen y un aumento del sodio general, lo que ocurre es un síndrome, sobre todo en los tejidos, un síndrome edematoso por absorción del sodio desde el sistema vascular hacia los tejidos. Ahora bien, si no hay una adecuada excreción del potasio, va a retenerse el potasio. Y en cuanto al metabolismo del calcio, no lo había mencionado antes, recordemos que en el riñón se produce la activación de la vitamina D, la hidroxilación a 25 hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D necesaria para la absorción del calcio, tanto a nivel renal como a nivel del sistema digestivo. Una disminución de la función renal puede producir entonces una pérdida de la activación de esa vitamina D y una disminución, una pérdida de la absorción del calcio y por consiguiente una hipocalcemia, que siempre va en una proporción inversa al fósforo. Cuando hay hipocalcemia, hay hiperfosfatemia. Cuando hay hipercalcemia, hay hipofosfatemia. En cuanto a la regulación de la homeostasis ácido-básica, ya habíamos mencionado que parte es de la función de excreción, es la excreción de algunos aniones ácidos, el fosfato ácido y el sulfato ácido y algunos cloruros que pueden disminuir o disminuyen sin duda alguna la acidez del medio de la sangre y por consiguiente es esencial para el mantenimiento de la neutralidad del pH en 7.4 normalmente. O sea, la relación ácido-base normal. En cuanto a la regulación hormonal, la disminución de la producción de eritropoyetina produciría entonces anemia. Me devuelvo un poquito a la regulación ácido-básica. Si hay disfunción renal, pues naturalmente al no poder excretar los iones ácidos va a haber acidosis. Entonces ya tenemos hipernatremia, hipercalemia, hipocalcemia, acidosis, anemia por la disminución de la producción de eritropoyetina y retención hidrosalina con la producción de edemas. En cuanto a la producción de la renina y del sistema renina, angiotensina, aldosterona por la suprarrenal, la alteración fundamental es al disminuir la perfusión renal o al modificarse la concentración de sodio del túbulo, la liberación de renina y la producción secundaria de hipertensión arterial. Es un signo frecuente, sobre todo en los trastornos inflamatorios glomerulares o en la falla renal aguda y crónica. En cuanto a la excreción de nitrogenados, la incapacidad para excretarlos o la retención de los mismos va a producir entonces azoemia o retención de los nitrogenados, que es aumento de la creatinina y del nitrógeno ureico. Y finalmente, en cuanto a la pérdida de la capacidad de las características de filtración con la siguiente, por favor, el siguiente puntico. Exacto, con la modificación de la permeabilidad de la membrana glomerular, pues la pérdida de sustancias que normalmente no se filtran y que van a aparecer entonces en la orina, como las proteínas, principalmente la albúmina. Ahora bien, con toda esta información, tenemos una cantidad enorme de datos que vienen desde diferentes partes y que están en la mayoría del tiempo separados unos de otros. Tenemos que tratar de volver a los orígenes de la fisiología y, como en la diapositiva muestro ahí, a los orígenes del planeta, en que todo estaba unido, pero que podemos trazar unos límites en qué es cada una de las funciones. Por ejemplo, en verde, Norteamérica podría ser la filtración, en violeta, Suramérica podría ser la absorción, en naranja tal vez, África podría ser la secreción, en verde, donde dice Innova, podría ser la concentración, y en azul, la producción de las diferentes sustancias hormonales. Si nosotros conglomeramos todas estas funciones, en una sola cosa podemos establecer cuáles van a ser los síntomas y signos generales y los cambios en los paraclínicos que puede tener una enfermedad renal. La siguiente.
Entonces, habíamos hablado de la retención de agua y sodio. El síntoma fundamental y más frecuente que va a presentar la enfermedad renal es el edema. Y entonces, como esto es un síndrome, el síndrome edematoso, pues no todos los casos de edema son falla renal, o no todos los casos de edema son las 3 diagnósticos diferenciales que ustedes van a poner al final. Pero el edema es muy frecuente y a veces el único síntoma en enfermedad renal. Hay que anotar aquí que el edema renal tiene una característica fundamental, que en las mañanas, cuando el paciente está dormido o acostado, el edema frecuentemente es de la cara o de los párpados, cosa que no ocurre en otras, o por lo menos de esa manera tan clara, en otras causas de edema. Siguiente. La disminución de la filtración glomerular, pues dijimos que al disminuir el filtrado de 220 mililitros minuto, pues se va a retener agua y sodio y eso va a producir una disminución del volumen urinario, oliguria, la siguiente. La liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona al detectar una disminución del flujo en el túbulo, pues va a producir la liberación de estas hormonas, produciendo vasoconstricción por la angiotensina y retención de sodio por la aldosterona. La disminución de la producción de eritropoyetina, ya lo hemos dicho, anemia y palidez, la siguiente. Cuando los nitrogenados se están acumulando en el organismo en forma progresiva e intensa, se empiezan a producir cambios en el funcionamiento de diferentes órganos. Dentro de ellos, el sistema nervioso central, siendo los principales síntomas, o dentro de los primeros, los cambios en estado de conciencia y el embotamiento. La anorexia o el vómito en el tracto gastrointestinal cuando hay uremia, la siguiente. Y a veces también la diarrea, que a veces nosotros decimos que es casi como un mecanismo de defensa, puesto que en la diarrea se pierde una cantidad importante de electrolitos, sobre todo potasio, que se ha venido acumulando en la falla renal, y eso hace que el paciente casi que haga una autodiálisis. El vómito le faltó la tilde en la O. Bueno, en los problemas ácido básicos, en la capacidad para el manejo de los buffers y la eliminación del fosfato ácido y del sulfato ácido, va a producir acumulación de estos metabolitos y una disminución del consumo del bicarbonato y disminución del pH, una acidosis metabólica. En cuanto al sistema cardiovascular, no son infrecuentes la pericarditis con derrame y la insuficiencia cardíaca, y mucho menos frecuentemente la siguiente, el clic, mucho menos frecuentemente en algunos trastornos inflamatorios vamos a encontrar una especie de muy leve dolor en la región de la cintura, en algunos casos de glomerulonefritis, pero esto no es lo usual. Como sí lo es el dolor lumbar en los trastornos de la vía urinaria, ureterales y vesicales, ya sea a nivel de la región lumbar, de los flancos izquierdo-derecho o a nivel de hipogastrio, cuando hay cálculos en una u otra área. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los paraclínicos que normalmente pedimos y que encontramos anormales? Eso lo vemos enseguida, pero dentro de los síntomas y signos, las alteraciones que podemos encontrar son trastornos en la presencia en la orina de sangre, por ejemplo, de proteínas, de cilindros, la siguiente. Son los principales cambios en el parcial de orina, pero también la acumulación en la sangre de los productos nitrogenados, de la creatinina y de la urea, que se llama azoemia o azotemia, son términos sinónimos. Se usa más en nuestro medio el término azoemia, los españoles usan bastante el término azotemia. Un trastorno de la filtración glomerular, nuestros dos pacientes tienen ambos un trastorno menor de grado leve de la filtración glomerular, siendo un poco mayor el paciente joven de 40 años y un poco menor el paciente de 62 años. La filtración glomerular ya dijimos que es un equivalente de la depuración de creatinina, o sea, la capacidad que tiene el riñón de depurar o de limpiar o de quitar productos de desecho a la sangre que pasa cada minuto por el glomérulo. Alteraciones electrolíticas, que las podemos medir con el sodio urinario, con la medición de las fracciones del sodio en sangre y la fracción excrecional de sodio, así como otros
otros parámetros y fórmulas que nos permiten establecer si hay daño renal o prerrenal o postrenal. Bueno, en cuanto a las imágenes, en la primera y principal imagen que tenemos como recurso en el paciente que vemos por primera vez, ya sea en consulta o en urgencias, es la ecografía renal, en la cual vamos a buscar unos cambios relativamente específicos y a veces nos van a reportar algunas cosas que son también sorpresivas si no hemos, por la historia clínica, sospechado la causa de la enfermedad. Esos cambios principalmente son, siguiente, alteración de la ecogenicidad del riñón, con pérdida de la relación córtico-medular. Los riñones se ven hipoecogénicos con alteración de relación córtico-medular, la presencia de hidronefrosis, abscesos perirenales pueden identificarse como áreas con menor reflexión ecográfica, pues con espacios vacíos, digamos así, libres de eco en la periferia del riñón, la presencia de quistes múltiples en el riñón poliquístico. Otras imágenes que nos pueden ayudar a establecer ya el daño, las características del daño o de la función serían el TAC, la gamografía renal, y para el diagnóstico, en algunas ocasiones, dependiendo de la clínica, podemos ayudarnos del Doppler de las arterias renales. La siguiente. Bueno, entramos ahora sí en el tema de hoy, que es el síndrome nefrítico y nefrótico. Lo que pasa es que con lo que vimos antes, pues esto se nos va a facilitar mucho y muy posiblemente pues, vamos a poder evolucionar más rápidamente hacia el final. Entonces, el síndrome nefrítico y el nefrótico son las dos manifestaciones clínicas que tienen la alteración de la enfermedad glomerular. En un caso, el síndrome nefrítico significa que hay un proceso inflamatorio, que casi siempre, la mayoría de las veces, es de origen infeccioso, como vimos en una diapositiva más arriba, y que produce unos síntomas y signos que de alguna manera lo diferencian del síndrome nefrótico, en donde no hay proceso inflamatorio, no se ven ni en el mesangio, ni en la célula, ni en la membrana basal, ni en el endotelio, ni en el epitelio, indicios de la presencia de células inflamatorias. Más bien, eventualmente, de complejos, antígeno-anticuerpo y a veces antígeno-anticuerpo complemento. En el síndrome nefrítico, los síntomas fundamentales son la hipertensión arterial. Si quiere, José Vicente me señala con la flechita, el tensiómetro, la hipertensión arterial, la oliguria, que raras veces se ve en el síndrome nefrótico, la hematuria, que puede ser macroscópica y en tal caso, pues la orina puede estar de un color diferente, se dice color Coca-Cola o color caoba, también en algunos casos, y cuya etiología pues es múltiple, puede ser ya enfermedades primarias o secundarias del glomérulo que causan inflamación. Y la inflamación no solo de orden humoral, como la presencia de anticuerpos, sino también celular. Es decir, hay infiltración celular de neutrófilos, de macrófagos, de células inflamatorias. En el síndrome nefrótico, en el lado derecho de la diapositiva, a diferencia del nefrítico, no suele haber hipertensión arterial. El hallazgo fundamental es el edema. Aunque en el síndrome nefrítico no lo mencioné, también puede haber edema. Este suele ser más prominente y un hallazgo, quizás el único, que se encuentra a veces en el síndrome nefrótico desde el punto de vista de la historia clínica. Pero ya con los exámenes de laboratorio podemos demostrar que se produce también proteinuria, y proteinuria significativa se ha llamado proteinuria masiva, aquella que es de más de 3.5 miligramos en 24 horas, hiperlipiduria, que se puede manifestar con la presencia de cilindros grasos y disminución de la albúmina en la sangre. En el síndrome nefrítico, ¿qué pasa con los cilindros? No son tan frecuentes, pero cuando los hay, estos son hemáticos, por la filtración de glóbulos rojos que normalmente no se filtran, pero por el daño de la pared de filtración o de la membrana de filtración pueden pasar hacia la cápsula de Bowman y finalmente hacia la orina. Cuando son en mucha cantidad pueden acumularse en los túbulos y producir o formar cilindros que son, en este caso, hemáticos. Bueno, ¿cómo pueden clasificarse
la siguiente, las lesiones glomerulares. Ya lo habíamos mencionado en una diapositiva que enseguida la voy a volver a presentar, la misma que había presentado arriba. Y es, lateral un momentico, en punto de la extensión patológica, en cuanto a la cantidad de nefronas o de riñón afectado en cada biopsia. Se llama difusa cuando todos los glomérulos de la biopsia están afectados, o focal cuando solo algunos de los glomérulos están afectados. Y en cuanto al glomérulo en sí, puede ser global o segmentaria según la afección completa o parcial del mismo. La siguiente es para recordar nuevamente la nomenclatura de acuerdo al compromiso glomerular. Glomérulo, global o segmentaria, y riñón o la biopsia en sí puede ser difuso o focal. Nuevamente, la clasificación de enfermedades primarias o secundarias que pueden producir ya el síndrome nefrítico o ya el síndrome nefrótico. La siguiente. Bueno, de acuerdo al patrón de lesión glomerular, algunas lesiones son producidas por unas entidades más que por otras. Entonces, las lesiones glomerulares pueden producir cualquier tipo de síndrome clínico, cualquiera. Pero algunas se asocian más frecuentemente ya con síndrome nefrítico o con nefrótico. Por ejemplo, la glomerulonefritis membranosa o glomerulosclerosis focal y segmentaria y la enfermedad de cambios mínimos se asocian principalmente, o sea, la primera que está ahí, es que no me aparecieron en orden, creo, con síndrome nefrótico. La glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa es frecuentemente posinfecciosa, y la glomerulonefritis membrano proliferativa se presentan principalmente como síndrome nefrítico. O sea, la postestreptocócica, que es quizá la más frecuente de las glomerulonefritis, se presenta más que todo como un síndrome nefrítico. La nefropatía por IgA, el síndrome de Alport y la enfermedad de membranas basales delgadas se presentan como una hematuria aislada. Puede ser el único signo clínico. A veces hay edema y por la proteinuria, pero esta normalmente no es de orden nefrótico. Ya dijimos, el orden nefrótico es más de 3.5 gramos de proteína en la orina 24 horas. Ahora, las enfermedades sistémicas como la glomerulonefritis y con la enfermedad de Wegener y otras que afectan la amiloidosis, que afectan el riñón, tienen una variabilidad de expresión clínica todavía mayor. Finalmente, recordemos que un mismo tipo de lesión glomerular puede presentarse de diversas formas clínicas en diferentes pacientes. Cada paciente es un mundo entero. O sea que ninguna enfermedad, ningún patrón histopatológico es patognomónico de síndrome nefrótico o de síndrome nefrítico. Pero el síndrome nefrótico sí es claro que no está en relación con una alteración inflamatoria y que hay solamente 3 entidades prácticamente que pueden producirlo, que son la glomerulonefritis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa y la enfermedad de cambios mínimos. La siguiente. ¿En qué se diferencian clínicamente el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico y en qué momento se produce insuficiencia renal? Entonces, se debe sospechar el síndrome nefrótico y nefrítico cuando quiera que encontramos hematuria o proteinuria en la orina. Normalmente, en el síndrome nefrótico no hay una alteración significativa de la filtración glomerular, como si puede haberlo en la glomerulonefritis aguda que ocasionalmente evoluciona hacia insuficiencia renal. Ya sea aguda o crónica, dependiendo de las características patológicas o del daño estructural de la glomérulo. La siguiente. Bueno, entonces hipertensión arterial, edemas y hipercoagulabilidad. Son 3 síntomas grandes, a grosso modo. Hipertensión arterial, más común en la glomerulonefritis. Edema puede estar en los 2 casos, pero más frecuente en el síndrome nefrótico. Y la hipercoagulabilidad, que se puede presentar en ambos, pero principalmente en el síndrome nefrótico. Es una de las diferentes causas de hipercoagulabilidad y las causas frecuentes en pacientes renales de embolía pulmonar o trombosis venosa profunda. Siempre que tengamos trastornos de la coagulabilidad del tipo de
hipercoagulabilidad, pensar como una de las causas en los trastornos renales. Bueno, dentro de las características clínicas, ya habíamos mencionado proteinuria masiva, no más de 3 gramos al día, como dice ahí, sino 3.5 gramos, la disminución de la albúmina en sangre, formas variables de edema dependiendo de la hipoalbuminemia que haya. Las causas del edema, pues básicamente están en relación con la pérdida de la presión oncótica de las proteínas del plasma. Puede haber hiperlipidemia y también puede haber lipiduria con la presencia de cilindros grasos en la orina. Bueno. Etiología, ya las miramos antes, no es necesario recordarlas. Yo creería que lo mejor es tener una pequeña diapositiva guardada en el teléfono. No, pero ponla un momentico la anterior. Una pequeña diapositiva guardada en el teléfono, indicándonos cuáles son las enfermedades primarias y secundarias que nos pueden producir daño del riñón. La epidemiología tiene una incidencia de 2 a 3 por millón de habitantes, y niños, que también se ve frecuentemente, la causa más común sería la enfermedad de cambios mínimos, que en general tiene buen pronóstico. No hemos hablado del tratamiento, pero más adelante de unas cosas muy básicas del tratamiento, porque el tratamiento se basa no en el cuadro clínico, aunque en el síndrome nefrótico, si se trata de los niños, casi que se puede determinar que en la patología va a salir una enfermedad de cambios mínimos y el tratamiento único que hay es la administración de corticosteroides. En adultos, la causa más frecuente de lesión glomerular secundaria es la nefropatía diabética. Siguiente. Bueno, dentro de las glomerulonefritis primarias, nuevamente, entonces, nefritis con cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal, la nefropatía membranosa. Esto no recomiendo aprenderlo de memoria porque pues, es prácticamente imposible. Lo importante es entender que hay unas lesiones que son inflamatorias y otras que tienen infiltración celular, y otras que no lo son, unas que son agudas, unas que son crónicas y unas que son de origen, de causa primaria y otras secundarias. Ya después uno consulta cuáles son las primarias y cuáles las secundarias y continúa el algoritmo de diagnóstico de la etiología de la enfermedad. La siguiente. Enfermedades glomerulares secundarias ya las habíamos mencionado, pero en esta placa está un poquito más completo. No voy a profundizar en eso. La siguiente. Los síntomas, pues en el síndrome nefrótico, el síntoma fundamental es el edema, cuya principal característica es un edema blando, que suele ser generalizado, que se presenta frecuentemente en cara y párpados, que tiende, como todos los edemas, a tener una modificación gravitacional. Desde luego, cuando el paciente está parado, se acumulan los miembros inferiores, pero si el paciente está acostado, pues puede estar en la espalda, en la parte posterior de las piernas, en el cuello, etcétera, o en la cara. Hay un esquema de los diferentes grados de edema, hay diferentes formas de clasificarlo, esa solamente es una, pero como ustedes van a tener la diapositiva, pueden tenerla más adelante. Dentro de las otras características, aparte del edema que puede tener el síndrome nefrótico, está la presencia de santelasmas por la hiperlipidemia. Cuando la enfermedad es crónica, recuerden que el síndrome nefrótico suele recuperarse la mayoría de las veces, pero se demora semanas, meses, incluso años en recuperarse. Y mientras tanto tiene tiempo la dislipidemia de producir algunos otros daños relacionados con ella misma. Y también las líneas de Muerke, que son esas líneas blancas en las uñas, y que son, una de las manifestaciones también que puede tener en relación con la dislipidemia. Esto no es la siguiente diapositiva. Ya hemos hablado varias veces que el fenómeno básico es la filtración de albúmina, la pérdida de albúmina y la pérdida de la presión oncótica en el plasma para el edema, y que desde el punto de vista de la hipercoagulabilidad, eso sí no lo habíamos mencionado, sí hay hipercoagulabilidad, pero coagulabilidad porque también se pierden las proteínas de la coagulación. Pero si se pierden las proteínas de la coagulación, entonces ¿por qué no hay más bien sangrado? Resulta que es que el sistema de la coagulación también tiene un subsistema que debe mantener el equilibrio, que se llama de la anticoagulación. Y entonces, al perderse las proteínas de la coagulación, también se pierden las de la anticoagulación, que circulan en menor cantidad. De manera que su depresión se produce más rápidamente
que la depresión de las proteínas de la coagulación. Y eso hace que haya predominio de proteínas de coagulación circulando sobre las de anticoagulación, perdiéndose el equilibrio que debe haber entre coagulación y anticoagulación. Y por consiguiente produciéndose un estado de, digamos, de aumento de la espesor de la sangre o de, como dicen los pacientes, o de hipercoagulabilidad. Bueno, ya habíamos hablado que el proceso en el síndrome nefrítico es inflamación y sus síntomas fundamentales son la hipertensión arterial, el edema en menor frecuencia y menor cantidad que en el síndrome nefrótico, y la presencia de células inflamatorias en la orina como hematíes o glóbulos blancos también puede haber, cilindros de diferentes clases. Salió esa diapositiva un poco rara, me toca arreglarla. Los tipos de inflamación que se encuentran son glomerulonefritis por complejos inmunes, presencia de anticuerpos para la membrana basal glomerular, como el síndrome de Goodpasture, presencia de anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, ANCAS, en los casos de las vasculitis, que toman la diapositiva, las vasculitis. La siguiente. Importante es que para el síndrome nefrítico tener un paciente normalmente joven, con hipertensión arterial, con hematuria y eventualmente con edemas. Siguiente. Estos pacientes de síndrome nefrítico pueden evolucionar hacia insuficiencia renal mucho más fácilmente que los pacientes con síndrome nefrótico, produciendo falla renal crónica o aguda eventualmente y después eventualmente también falla renal crónica. El curso también puede ser agudo y autolimitado, como ocurre en la mayoría de los casos en nefropatía por IgA, o fulminante. El diagnóstico, como dijimos, hay exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y biopsia renal, que nos van a permitir caracterizar la anatomía y la etiología prácticamente según esa anatomía de la biopsia. Esta anatomía nos va a determinar cuál es el tratamiento apropiado, que en algunos casos puede ser, como en el síndrome nefrótico, solamente manejar el volumen y los electrolíticos, casi que es un tratamiento sintomático, excepto en la enfermedad de cambios mínimos en niños, en donde los corticoides definitivamente han jugado un papel benéfico importante, y eventualmente el uso de medicamentos inmunomoduladores como medicamentos anticitoquinas, anticuerpos interleuquinas o factores de crecimiento de diferente orden. La siguiente. Lo mismo, esta es un paralelo entre nefrótico y nefrítico, de las características fisiopatológicas, de los hallazgos de laboratorio y las características clínicas. Siguiente. Bueno, volvemos a los casos. Nos habían dado unas respuestas parciales, que en el primer caso la filtración glomerular estaba en 62, que el diagnóstico principal que dieron fue síndrome nefrótico. No me dieron diagnósticos diferenciales, aquí acepto algunos, 2 intervenciones para terminar, y tampoco me hablaron de los exámenes de laboratorios que haríamos, que ya hemos mencionado cuáles deben ser. Si no hay en los próximos 60 segundos alguien que quiera participar voluntariamente, mañana lo hacemos en forma obligatoria, en forma colectiva, porque empezaremos con estos 2 mismos casos. Bien, en el caso número 2, el paciente es completamente diferente y las posibilidades de diagnóstico también. No me he mencionado las características de diagnóstico diferencial, pero bueno, ya con el doctor Borges se ajustará cuáles son esos diagnósticos diferenciales posibles que pueden ustedes hacer. En ese segundo caso, se le hizo la siguiente, una medición de la orina 24 horas que nos dio una excreción de proteína de 4 gramos por día. Y la siguiente. No podemos terminar sin mencionar nuestro problema con el cual iniciamos, y es, ¿estamos ante una verdad o ante un mito? El coronavirus está
categorizado y está identificado en todas partes del mundo como un problema real de la humanidad, en el cual nosotros los médicos jugamos un papel importante para ayudar a evitar que se siga propagando, que se siga extendiendo y que eventualmente produzca unos resultados más negativos, a expensas de pronto de nuestras propias vidas, de nuestra propia salud y a unos riesgos bastante importantes. Pero los insto a que lean no solamente la literatura convencional, sino muchos otros casos de literatura en las cuales van a encontrar que, y sobre todo si ustedes mismos tratan de analizar lo que está pasando en sus casas, en sus familias, a su alrededor o en la distancia, realmente la gente se está muriendo de coronavirus o simplemente se está muriendo de cosas normales y tenían coronavirus, o sea, con coronavirus. Que no nos pase lo de la historia del labriego y la peste. Y en esa medida me voy a permitir leer directamente lo que dice la historia. Se encuentra el labriego con la peste y le pregunta: peste, ¿para dónde vas? La peste le contesta: voy para Bagdad a matar a 500 personas. Días después, vuelven a encontrarse y el labriego le dice a la peste: peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 500 personas y mataste 5.000. La peste le responde: efectivamente, yo solo maté a 500 personas. Las demás se murieron de miedo. Entonces nos corresponde un punto en este dilema de buscar un equilibrio entre qué hacer y qué no hacer. Por ahora, lo máximo que podemos hacer es darnos las mayores medidas de protección y tratar de prevenir sin caer en pánico, sin caer de pronto en desinformaciones que no corresponden. A Dios gracias, la alcaldía y la presidencia en Colombia han empezado a abrir o a flexibilizar un confinamiento, para mi gusto tal vez excesivo, pero que ya veremos más adelante en las siguientes semanas cuál va a ser el resultado. Le agradezco mucho su atención y pues lamento lo que nos ocurrió pues, de las personas que no sé si no estaban. Doctor, María Fernanda tiene una pregunta. Ya puedes hacerla, María Fernanda. Doctor, pues en el primer caso a mí me dio la filtración en 53.47. Pues la verdad todavía no se diferencia muy bien nefrítico y nefrótico, pero pues con la clase aprendí más y pienso que es un nefrítico y síndrome nefrítico, perdón, y diagnóstico diferencial diría una falla cardíaca. No sé si estoy bien. Sí, es correcto. Siempre el diagnóstico diferencial, el primero que tenemos que tener en cuenta es la falla cardíaca. Pero hay otros más, y recuerden que les pedí al menos 3 más. No le voy a contestar toda la pregunta porque mañana continuamos con el tema. Y entonces, ¿cuál es tu nombre? María Fernanda. Entonces mañana espero tu participación voluntaria sobre el análisis que hagas con esos cuadritos que hay de nefrítico y nefrótico en las diapositivas, sobre tu decisión final sobre si es un nefrítico o es un nefrótico, y también sobre el diagnóstico diferencial, tanto en el primer caso como en el segundo. No te la contesto del todo porque mañana, pues, si finalmente no queda resuelta la pregunta, pues les daré cuál es la respuesta básica. Muchas gracias. Gracias, doctor. A usted por participar. Listo, profesor Ortiz, es usted muy amable. Muchas gracias. Mañana Hay otra continuaremos. pregunta, qué pena. ¿Sí? Que los interrumpa, es que algo dice Natalia Guevara. Natalia, haz la pregunta. Doctor, disculpe una pregunta. Usted en el síndrome nefrótico puso la nefropatía inmunoglobulina A, ¿verdad? Sí. Es que yo tenía entendido que era nefrítico, ya que era el acúmulo pues de estos anticuerpos en el mesanquio, Sí. y pues era infeccioso. Pero tiene razón, es principalmente nefrítico porque la manifestación fundamental puede ser solo la hematuria. Y la hematuria no está en el síndrome nefrótico, sino en el nefrítico. A veces uno comete errores ahí al hacer las diapositivas, pero es más que todo un síndrome nefrítico. Gracias, doctor. En una de las diapositivas decía al final, cualquier daño, cualquier etiología puede producir cualquier síndrome, tanto nefrítico como nefrótico.
Lo que pasa es que se hizo a propósito a ver si ellos estaban pendientes, Doc. Eso era claro, o sea, eso no fue ningún Yo hubiera error. dicho, porque yo sí le Sí, no quisiéramos eso. sí, Pero dije, hagamos eso, ponemos un error, a ver ellos si ellos están pendientes de la jugada. sí, sí. Nicolás, haga la pregunta. Buenas tardes, doctor. La pregunta es si yo por medio del estadio de la alteración de la tasa de filtración glomerular puedo definir si entre nefrótico y nefrítico, teniendo en cuenta lo que usted decía que pues el nefrótico tiene una menor alteración de la filtración glomerular, pues el nefrítico una mayor. Ahí contestó la pregunta. En el nefrótico no es frecuente encontrar daño de la filtración, pero como hay tantos cofactores que pueden estar presentes en uno y en otro caso, pues puede ocurrir que haya también daño de la filtración glomerular. Obviamente es más común en el síndrome nefrítico, de manera que ese solo parámetro no nos sirve para identificar nefrítico o nefrótico. ¿Qué nos sirve para diferenciar claramente entre nefrítico y nefrótico? Uno, la presencia de proteinuria masiva. Eso es fundamental y se da en el nefrótico. Cualquier persona que tenga proteinuria masiva, aunque tenga hipertensión arterial y aunque tenga algo de hematuria, tiene un síndrome nefrótico. Ahora bien, en el nefrítico, pues lo fundamental es la hematuria, la hipertensión arterial, ¿cierto? Pero eventualmente puede tener proteinuria. Lo que pasa es que no es normalmente mayor de 3.5 gramos por día. Esos son los puntuales de diferenciación de uno y otro. Jonathan, la pregunta. Doctor, con respecto a la hipertensión arterial en el síndrome nefrítico, mi pregunta es si no hay como tal una hipovolemia o pues las células yuxtaglomerulares no tienen, digamos, esa percepción de la disminución del volumen, ¿por qué se presenta la hipertensión arterial? Porque hay unos mecanismos de contrarregulación glomerulotubulares que implican no solamente la disminución del sodio en el túbulo distal, sino también el aumento del sodio en el túbulo distal, que pueden disparar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su turno, no se menciona en esa diapositiva, también por parte de la angiotensina 2 implica la activación del hipotálamo posterior y de la hipófisis posterior, donde se almacena la hormona antidiurética, para modificar también el volumen de agua desde el túbulo colector. Sí, la pregunta es buena, pero la activación en general se produce en la fase inicial, cuando el glomérulo está sometido a inflamación y su filtración disminuye, y eventualmente el compromiso vascular arteriolar implica una disminución del flujo y disminuye la presión de filtración glomerular. Entonces, cuando disminuye el flujo, la filtración glomerular, una disminución del volumen en el túbulo distal también activa los mecanismos para mejorar, para tratar de mejorar esa perfusión y esa volemia. Ok, doctor. O sea, se refiere más como a la parte electrolítica, el control de la función electrolítica. Sí, el volumen también. Es un mecanismo que se llama de contrarregulación túbulo glomerular. Okay. Javier Felipe, haga la Bueno. pregunta, Javier. Doctor, con respecto, pues digamos, es una pregunta como más enfocada hacia un caso hipotético y es frente al hecho de que, digamos, pese a las diferencias entre nefrítico y nefrótico, puede que haya alguna afectación entre que una pueda causar la otra, tomando en cuenta pues que el nefrítico es la propia inflamación del riñón y que las otras son causas subyacentes con respecto al nefrótico. Sí, son daños estructurales. Sí, cuando hablamos de inflamación hablamos de presencia de células inflamatorias. Pero en el síndrome nefrótico también hay un proceso de inmunidad que produce daño, principalmente de la membrana basal y de los pies de los podocitos, o sea, de las células epiteliales viscerales. Me perdí, no sé no recuerdo cuál era la pregunta. Bueno, que si un síndrome nefrítico puede conducir a un nefrótico, sin duda alguna. Es decir, hay una diapositiva que no recuerdo cuál es, que dice que cualquier cosa puede producir cualquier cosa. Y el camino que sigamos para encontrar el diagnóstico nos va a dar casi siempre el mismo resultado. Es decir,
El diagnóstico solo lo podremos hacer cuando tengamos la biopsia renal con las 3 cosas de la biopsia: microscopía de luz, inmunofluorescencia, microscopía electrónica. Una vez que tengamos esa caracterización inmunopatológica, podemos determinar esto es una nefritis o es un síndrome nefrótico. Y el tratamiento específico es este o es aquel, porque hay unos tratamientos diseñados para cada patrón inmunopatológico. O sea, inicialmente el diagnóstico es clínico, pero obviamente no es perfecto porque no tenemos acceso pues a qué está pasando realmente en ese glomérulo o en esos glomérulos. No sé si, Ok, bueno, gracias, doctor. si no entendí la pregunta de pronto, pero si acaso mañana me la vuelve a hacer o me la escribe para yo tratar de explicarla un poco mejor. Ortiz, Vale. le acabo de apagar el micrófono a los estudiantes para que no escuchen. Mañana en la presentación podemos activar en cualquier momento un quiz virtual de 5 minuticos. Bueno. Y el viernes lo mismo, o sea, paramos un momentico, hacemos un quiz de lo que venimos hablando y ahorita lo cuadramos. ¿Y cómo lo contestarían? Por el sistema, pero fresco. Bueno. Pero, listo. Es como una forma de llamar lista. Ay, no, nosotros no llamamos lista. No, pero no eso, fresco. Ese quiz sería como una forma de llamar lista, porque el que no conteste es que no estaba. Exactamente. Pero, no digamos más porque ahora sí voy a prender el micrófono a los estudiantes. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Profesor Ortiz, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Mónica, muchas gracias. Muy amable. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana por este mismo canal a la misma hora. Bueno. Buena tarde, buen día. Gracias. Bueno, juicio, estudiar un poco hoy y mañana tener ya unos conceptos más precisos sobre este tema y también sobre el de mañana, que es la insuficiencia del riñón. Y recuerden que mañana es la clase del doctor Renato a las 7:30, estudiantes, sobre el lupus, y el tema entra en la evaluación del miércoles de sistema conectivo. Gracias, ¿Listo? hasta luego. Muy amable, buen día para todos. Hasta luego. Chao, Mortis.